Júpiter es un gigante que intimida incluso desde la distancia. Su tamaño es tan descomunal que dentro de él podrían caber 1.300 planetas del tamaño de la Tierra. Este simple hecho lo convierte en el coloso indiscutible del sistema solar, un guardián que, por su gravedad, influye en la estabilidad de los demás planetas y hasta actúa como escudo cósmico desviando asteroides y cometas que podrían impactar contra nuestro mundo. Su composición lo hace aún más fascinante. Está formado principalmente por hidrógeno y helio, los mismos elementos que dan vida a las estrellas. De hecho, muchos científicos lo llaman una estrella fallida, pues si hubiese acumulado más masa en sus inicios, hoy estaríamos hablando de un sistema binario, con 2 soles dominando el cielo en lugar de uno. Ese origen frustrado lo hace un laboratorio natural para entender la formación de mundos y estrellas. La atmósfera de Júpiter es una obra maestra de caos y belleza. Sus nubes, formadas por amoníaco y otros compuestos, se arremolinan en bandas que cambian de color y velocidad. Estas franjas de tonos ocres, blancos y marrones se desplazan en direcciones opuestas, generando colisiones colosales de viento que superan los 500 km por hora. Allí no existe calma. Todo es movimiento perpetuo, como si el planeta mismo respirara de manera violenta. En medio de ese espectáculo destaca la Gran Mancha Roja, una tormenta que lleva activa al menos 350 años, aunque algunos registros sugieren que podría ser aún más antigua. Es tan vasta que en su interior cabría todo nuestro planeta. Los vientos allí rugen con una furia incontenible, alcanzando velocidades que destrozan cualquier referencia terrestre. Esta tormenta eterna sigue siendo uno de los grandes enigmas de la astronomía, que mantiene viva a esta furia durante tantos siglos. Observar Júpiter con nuestras tecnologías actuales es como asomarse a un abismo de incógnitas. Las sondas que se han aventurado hasta sus cercanías, como Juno, enfrentan radiación intensa, campos magnéticos colosales y un ambiente hostil que amenaza con destruir cualquier instrumento. La tensión surge cuando pensamos, ¿hasta dónde podemos acercarnos sin perder nuestras naves? Cada misión es un pulso entre la curiosidad humana y los peligros de un coloso gaseoso. Su magnetosfera es la más grande y poderosa del sistema solar, extendiéndose millones de kilómetros en el espacio. Este campo magnético atrapa partículas cargadas que generan auroras deslumbrantes en los polos del planeta. Sin embargo, esa misma energía que ilumina sus cielos es capaz de freír cualquier sistema electrónico no preparado para semejante radiación. Es un escudo y una amenaza al mismo tiempo. Más allá de su propio cuerpo, Júpiter ejerce un dominio sobre un séquito de satélites. Cuenta con al menos 95 lunas confirmadas, y entre ellas se encuentran mundos tan sorprendentes como Europa, con su océano oculto bajo una corteza de hielo, Io, plagada de volcanes activos, y Ganímedes, la luna más grande del sistema solar, incluso mayor que Mercurio. Cada uno de estos satélites podría albergar secretos sobre la vida y el origen del agua en el cosmos. La fuerza gravitacional de Júpiter no solo influye en sus lunas, sino en la danza de los planetas. Ha modelado órbitas, expulsado cuerpos celestes y mantenido en equilibrio cinturones de asteroides. De no existir este gigante, la historia de la Tierra y de la vida misma podría haber sido radicalmente distinta. Quizás nuestra supervivencia se deba, en parte, a este titán que se interpone entre nosotros y el caos del espacio. Explorar Júpiter significa aceptar riesgos extremos. Las sondas enviadas apenas logran arañar la superficie de sus misterios antes de sucumbir a su hostilidad. Galileo, Pioneer, Voyager y Juno han sido pioneros en darnos imágenes e información valiosa, pero ninguna ha logrado atravesar más allá de sus densas capas de nubes. Su núcleo sigue siendo un enigma. ¿Es sólido, líquido, o una mezcla exótica de materiales bajo presiones inimaginables? Si pudiéramos descender a través de su atmósfera, la experiencia sería imposible de sobrevivir. La presión aumentaría rápidamente, aplastando cualquier nave. La temperatura se dispararía hasta miles de grados, y los vientos turbulentos harían imposible cualquier estabilidad. Es un infierno gaseoso donde la materia se transforma en estados que aún intentamos comprender en laboratorios terrestres. Aún con todos estos peligros, Júpiter sigue siendo un objetivo prioritario para la ciencia. Su estudio no es un capricho, sino una necesidad. Entenderlo nos ayuda a comprender cómo se forman los sistemas planetarios,
cómo evoluciona la materia en condiciones extremas y qué tan únicos o comunes pueden ser mundos como el nuestro en la galaxia. Cada observación despierta nuevas preguntas. Sus relámpagos son hasta 1000 veces más poderosos que los de la Tierra. ¿Qué procesos generan semejante energía? Sus bandas nubosas muestran cambios repentinos, como si gigantescas corrientes internas remodelaran su atmósfera de manera constante. Todo esto convierte a Júpiter en un laboratorio natural de física extrema. Las lunas heladas de Júpiter generan aún más deseo de exploración. Europa, con su océano subterráneo, es uno de los lugares más prometedores para hallar vida extraterrestre. Las próximas misiones, como la Europa Clipper de la NASA y JUICE de la ESA, tienen el objetivo de estudiar estos mundos con un detalle sin precedentes. Pero cada acercamiento es un acto de valentía tecnológica frente a un gigante que no perdona errores. El propio Júpiter, en su carácter de estrella fallida, plantea la inquietud de qué hubiera pasado si hubiese crecido un poco más. ¿Cómo sería la vida en la Tierra bajo un cielo con 2 soles? Esa pregunta genera un deseo irresistible de entender el papel que juega en la arquitectura del cosmos y en el destino de los planetas que lo rodean. La tensión entre nuestra curiosidad y el peligro real es lo que hace que Júpiter sea tan hipnótico. Sabemos que acercarse demasiado implica riesgo, pero alejarnos nos condena a ignorar respuestas clave sobre nuestra propia existencia. Ese dilema mantiene viva la llama de la exploración, incluso frente a la amenaza de perder naves valiosas. Júpiter es un espejo en el que vemos la fragilidad de nuestras tecnologías. Aunque construyamos sondas cada vez más resistentes, siempre hay un límite cuando se trata de enfrentar a un planeta que desafía las leyes humanas de resistencia y seguridad. Sin embargo, ese mismo desafío es lo que impulsa la innovación. Crear sistemas capaces de sobrevivir en lo que parece lo imposible. Más allá de su aspecto imponente, Júpiter nos recuerda que el universo no está hecho a la medida de la humanidad. Es un recordatorio de que hay fuerzas colosales que superan cualquier capacidad humana, pero también nos invita a crecer, a atrevernos a conocer lo desconocido. El miedo que inspira es la misma chispa que enciende nuestro deseo de aprender más. Cada vez que observamos sus auroras, sus tormentas interminables o la coreografía de sus lunas, sentimos que estamos ante un escenario digno de mitología. No es casual que en la antigüedad los romanos lo identificaran con el rey de los dioses. Júpiter no solo domina físicamente, también domina nuestro imaginario, convirtiéndose en un símbolo de poder cósmico. Y mientras seguimos acumulando datos, lo único claro es que Júpiter seguirá siendo un misterio abierto. Es un guardián, un enemigo y un maestro a la vez. Su grandeza nos atrae, su peligrosidad nos detiene, pero al final siempre regresamos a él con la esperanza de arrancarle secretos que puedan cambiar lo que sabemos del cosmos. Al mirar hacia Júpiter, el coloso del sistema solar, no solo estudiamos un planeta, nos enfrentamos a nuestra propia pequeñez. Allí, en sus nubes interminables y en sus fuerzas incontrolables, se esconde la eterna lección de la ciencia. El conocimiento verdadero siempre exige riesgo, y el riesgo es el precio que debemos pagar por descubrir quiénes somos en el vasto universo. Los avances en la exploración de Júpiter se deben, en gran parte, al poder de los telescopios espaciales. El Hubble, desde su posición privilegiada fuera de la atmósfera terrestre, nos ha permitido observar en detalle las nubes de amoníaco que se arremolinan en el planeta. Gracias a él, hemos seguido de cerca la evolución de la Gran Mancha Roja y otras tormentas que surgen y desaparecen en cuestión de años. Sus imágenes no solo son espectaculares, también son herramientas científicas que muestran cómo un gigante gaseoso puede ser tan dinámico como impredecible. El James Webb, mucho más joven y con una capacidad tecnológica superior, ha añadido una nueva dimensión a la observación. Sus instrumentos infrarrojos nos han revelado detalles invisibles al ojo humano, capas más profundas de la atmósfera, patrones de calor y fenómenos que antes solo podíamos imaginar. Con Webb, hemos podido rastrear la energía interna del planeta y observar auroras impresionantes en los polos, formadas por la interacción entre el campo magnético joviano y el viento solar. Estos telescopios han demostrado que, aún a millones de kilómetros, es posible acercarnos a los secretos de Júpiter. Sin embargo, la verdadera osadía comenzó con las sondas espaciales, aquellas máquinas que se atrevieron a cruzar el reino del coloso. Cada misión representó un salto de fe tecnológico y un logro científico que parecía imposible para la época.
Galileo, lanzada en 1989, fue la primera sonda en entrar en órbita alrededor de Júpiter. Durante años envió imágenes y datos revolucionarios. Descubrió los océanos ocultos bajo la superficie de Europa, observó la intensa actividad volcánica de Io y midió campos magnéticos en Ganímedes. Pero lo más impactante llegó en 1995, cuando liberó una sonda atmosférica que descendió directamente en las entrañas de Júpiter. Ese pequeño módulo se adentró en la atmósfera joviana y midió temperaturas, presiones y composición química. Resistió 58 minutos antes de ser destruido por la presión aplastante, pero en ese corto tiempo reveló un mundo mucho más seco y turbulento de lo que esperábamos. Fue la primera y única vez que una nave humana tocó directamente el aire de Júpiter, y sus datos siguen siendo referencia hasta hoy. Luego llegó Juno, lanzada en 2011 y en órbita desde 2016. Su misión fue distinta: estudiar el planeta de cerca sin descender. Equipada con instrumentos capaces de analizar el campo magnético y gravitacional, Juno nos ha mostrado que el interior de Júpiter no es tan simple como un núcleo sólido rodeado de gas. Sus datos sugieren la existencia de un núcleo difuso, una especie de mezcla extendida de elementos pesados que desafía las teorías clásicas de formación planetaria. Juno ha fotografiado los polos de Júpiter, revelando ciclones gigantes organizados en patrones geométricos que parecen imposibles. Estos remolinos, del tamaño de continentes, permanecen estables durante años, desafiando nuestra comprensión de la dinámica atmosférica. A cada paso, Juno ha demostrado que el planeta guarda secretos que solo pueden desvelarse con tecnología de vanguardia. Otro de los aportes de Juno es el estudio de las auroras jovianas, mucho más poderosas que las terrestres. Al detectar partículas cargadas y ondas de plasma, ha mostrado cómo Júpiter actúa como un gigantesco acelerador natural. Sus auroras no solo iluminan el planeta, sino que nos ofrecen pistas sobre cómo interactúan campos magnéticos extremos en el universo. A la par de estas observaciones directas, la humanidad ha aprendido a simular a Júpiter desde la Tierra. Las supercomputadoras actuales poseen la capacidad de recrear tormentas, corrientes y movimientos internos imposibles de observar directamente. Estos modelos digitales permiten experimentar en escenarios controlados, ajustando variables como temperatura, presión y composición para ver cómo se comporta el gigante. Gracias a estas simulaciones, entendemos mejor fenómenos como la longevidad de la Gran Mancha Roja o la formación de nuevas tormentas. Incluso nos ayudan a predecir cómo el planeta podría evolucionar en las próximas décadas. Lo que antes eran hipótesis ahora son experimentos virtuales capaces de acercarnos a la verdad. El poder de las supercomputadoras también ha permitido recrear los procesos en el interior del planeta, donde la presión convierte el hidrógeno en un fluido metálico. Este extraño estado de la materia explica en gran medida la intensidad del campo magnético joviano. Simular este proceso en laboratorios digitales ha sido crucial para entender lo que no podemos ver. La combinación de observación directa y modelos computacionales ha creado un panorama más completo que nunca. Ahora sabemos que Júpiter es un planeta en constante cambio, una maquinaria atmosférica que combina belleza y brutalidad en proporciones gigantescas. Cada dato obtenido es como una pieza de un rompecabezas que aún está lejos de completarse. Pero también es cierto que la tecnología actual tiene límites. Por mucho que avancemos en telescopios, sondas y simulaciones, todavía no podemos penetrar más allá de ciertas capas del planeta. Lo que ocurre en las profundidades, en ese núcleo difuso e inaccesible, sigue siendo un misterio que desafía nuestra ciencia. Los logros alcanzados hasta hoy nos han dado una visión más amplia, pero también han multiplicado las preguntas. ¿Por qué algunas tormentas desaparecen súbitamente mientras otras duran siglos? ¿Cómo se organiza realmente la materia en su interior? ¿Qué papel juega su inmenso campo magnético en la dinámica del sistema solar? Son interrogantes que mantienen viva la tensión entre lo que sabemos y lo que aún está por descubrir. Las próximas generaciones de telescopios y sondas tendrán que enfrentarse a este reto. Ya se planean misiones que estudiarán con más detalle las lunas heladas de Júpiter, como Europa y Ganímedes, con el fin de comprender no solo al planeta, sino también a los mundos que orbitan bajo su influencia. Cada paso que demos hacia esas lunas será, en parte, un acercamiento a Júpiter mismo. El legado de Hubble, Webb, Galileo y Juno es claro. Han expandido las fronteras del conocimiento humano.
Lo que hace unas décadas era un punto borroso en el cielo, hoy es un planeta complejo lleno de fenómenos que desafían nuestra imaginación. Y lo más inspirador es que, a pesar de todo lo logrado, el viaje apenas comienza. La tensión principal radica en nuestra propia capacidad. Hemos llegado más lejos que nunca en la exploración del coloso, pero cada descubrimiento nos recuerda lo mucho que falta por aprender. La ciencia avanza paso a paso, y Júpiter sigue siendo una prueba viviente de que el universo siempre guarda sorpresas. Cada nuevo dato obtenido confirma que Júpiter no es solo un gigante gaseoso, sino un archivo viviente de la historia cósmica. Estudiarlo es comprender cómo se formaron los planetas, cómo evolucionan los sistemas solares y hasta qué posibilidades hay de vida en otros mundos. Su importancia trasciende la astronomía. Es una clave para entender nuestro lugar en el cosmos. La tecnología actual nos ha llevado a logros impensables hace un siglo. Telescopios espaciales que nos muestran lo invisible, sondas que se han sacrificado en su atmósfera y supercomputadoras que recrean lo imposible han hecho de Júpiter un planeta menos desconocido. Y aún así, este coloso sigue guardando secretos que nos desafían, recordándonos que, en la ciencia, cada respuesta es apenas el inicio de nuevas preguntas. Explorar Júpiter con la ciencia actual significa aceptar limitaciones que parecen insuperables. La primera barrera es su atmósfera, un entorno tan hostil que ni las sondas más avanzadas logran resistir demasiado. Cuando Galileo descendió en 1995, apenas pudo enviar datos durante menos de una hora antes de ser aplastada por la presión y calcinada por el calor creciente. Este ejemplo nos recuerda que cualquier intento de penetrar en el planeta implica un riesgo de fracaso casi seguro. La presión atmosférica en Júpiter aumenta de forma brutal con cada kilómetro de profundidad, lo que en la Tierra es una experiencia cotidiana, como caminar por la playa. En Júpiter sería un infierno invisible. La presión crece tan rápido que cualquier nave se convertiría en chatarra comprimida en cuestión de minutos. Es un límite físico al que no podemos enfrentarnos con la tecnología actual. A esto se suma la ausencia de una superficie sólida. En Marte o en la Luna podemos hablar de aterrizajes, pero en Júpiter ese concepto no tiene sentido. Todo lo que hay es un océano interminable de gas que se hace más denso con la profundidad. No existe un suelo al que aferrarse, y cualquier nave que intente descender terminaría hundiéndose hasta ser destruida sin remedio. La radiación es otro enemigo implacable. Júpiter posee un campo magnético tan poderoso que atrapa partículas cargadas y las concentra alrededor del planeta, creando cinturones de radiación miles de veces más intensos que los de la Tierra. Estar allí es como permanecer dentro de un microondas gigante, donde cada segundo desgasta los sistemas electrónicos y acorta la vida útil de cualquier misión. Incluso Juno, diseñada específicamente para resistir ese entorno, necesita maniobrar en órbitas que la mantengan el menor tiempo posible dentro de esas zonas mortales. Sus instrumentos están blindados en una cápsula de titanio, pero aún así los ingenieros saben que su tiempo es limitado. La radiación no perdona, y cada órbita es una batalla contra la degradación inevitable. El calor en las profundidades de Júpiter también representa un desafío insalvable. A medida que la presión aumenta, las temperaturas se disparan a miles de grados. Cualquier material conocido por la humanidad se desintegraría mucho antes de llegar al núcleo. Es un límite termodinámico que ni siquiera nuestras aleaciones más resistentes podrían soportar. La densidad de la atmósfera añade otro problema. Conforme una nave desciende, el gas se comporta más como un fluido espeso que como un aire liviano. Las turbulencias serían tan violentas que ningún sistema de control de vuelo podría mantener estabilidad. La nave sería zarandeada, comprimida y destruida antes de transmitir datos útiles. Los vientos en Júpiter son huracanes perpetuos que superan los 500 km por hora en las capas visibles, pero en las profundidades se cree que pueden alcanzar velocidades aún mayores. Para una nave, eso significaría un viaje caótico sin posibilidad de corrección. Lo que en la Tierra sería un fenómeno climático extremo, en Júpiter es la norma diaria. La imposibilidad de enviar sondas tripuladas es evidente. Ningún ser humano podría resistir ni un segundo expuesto a esas condiciones. Incluso con un traje futurista, la radiación lo atravesaría como si no existiera. La falta de suelo hace imposible construir bases o refugios. Hablar de colonización en Júpiter es ciencia ficción pura, al menos en la actualidad. Un dato curioso refuerza esta idea.
Si un humano cayera en Júpiter, nunca llegaría a tocar un suelo. Caería durante minutos, quizás horas, hasta que la presión lo aplastara y la temperatura lo desintegrara por completo. Sería un viaje hacia la nada, una caída eterna sin final tangible. Esa imagen nos recuerda cuán hostil es este mundo para cualquier forma de vida. Los límites tecnológicos no se reducen a la resistencia de materiales. También enfrentamos barreras en comunicación. Las ondas en Júpiter deben enviar señales a la Tierra, pero la distancia implica demoras de decenas de minutos y una pérdida significativa de energía. Si una nave se destruye de repente, su sacrificio apenas queda registrado en unos cuantos fragmentos de datos incompletos. Las tormentas eléctricas son otra complicación. En Júpiter, los rayos pueden ser hasta 1000 veces más poderosos que los de la Tierra. Una descarga de ese tipo destruiría de inmediato los sistemas electrónicos de cualquier misión. Hasta ahora, ninguna nave ha enfrentado directamente este tipo de fenómenos. Todo lo que sabemos es gracias a observaciones lejanas y simulaciones. El tamaño del planeta también es un límite. Su enorme volumen significa que cualquier misión necesita años de viaje y un gasto energético gigantesco. No podemos enviar naves constantemente, y cada misión se convierte en una apuesta millonaria con riesgos altísimos. El costo es una barrera tanto como las condiciones físicas del planeta. Otra limitación es que dependemos de sobrevuelos y órbitas lejanas para mantener seguras a las sondas. Esto reduce la cantidad de datos que podemos obtener. No podemos explorar directamente las capas profundas ni tener una visión continua de todo el planeta. La información llega en fragmentos, lo que retrasa la comprensión completa del coloso. El tiempo también juega en contra. Cada misión que enviamos dura años en preparación, lanzamiento, llegada y operación. Para cuando recibimos los primeros resultados, la tecnología en la Tierra ya ha avanzado, pero no podemos actualizar las sondas en el espacio. Esta brecha entre lo que tenemos en la Tierra y lo que hay en Júpiter es otra limitación inevitable. El desconocimiento de su núcleo es prueba de nuestras limitaciones. No sabemos si Júpiter tiene un núcleo sólido, líquido o una mezcla extraña. Las mediciones actuales son indirectas y dependen de interpretaciones que podrían cambiar con nuevos datos. Estamos lejos de poder confirmar con certeza cómo es el corazón de este gigante. Las supercomputadoras ayudan a simular, pero incluso ellas dependen de los datos reales que recibimos de sondas y telescopios. Júpiter es, en esencia, un recordatorio de los límites humanos. Podemos observar, simular y acercarnos, pero no podemos dominar su entorno. Cada logro en su exploración está marcado por la certeza de que tarde o temprano la misión fallará frente a fuerzas que superan cualquier tecnología construida hasta ahora. Estas limitaciones no significan derrota, sino motivación. La ciencia avanza enfrentando imposibles, y Júpiter es un imposible que empuja nuestras fronteras. El reto de este coloso nos recuerda que el conocimiento se gana con riesgo, sacrificio y paciencia. Y aunque hoy nuestras naves mueren en minutos dentro de su atmósfera, cada intento nos acerca un poco más a comprender el misterio del gigante gaseoso. En definitiva, Júpiter representa tanto la grandeza del cosmos como la pequeñez de nuestra ciencia. Sus presiones, radiaciones y profundidades son muros que hoy no podemos atravesar. Pero la historia demuestra que los límites de hoy son los descubrimientos del mañana. Por eso, aunque aún estamos lejos de dominarlo, cada paso que damos nos prepara para el día en que podamos arrancar al coloso sus secretos más profundos. Aunque Júpiter en sí mismo es un desafío casi imposible para la ciencia de hoy, sus lunas se han convertido en faros de esperanza y objetivos prioritarios para la exploración espacial. Estos satélites no solo son más accesibles, también ofrecen entornos diversos que podrían responder preguntas fundamentales sobre la vida, la geología extrema y la formación del sistema solar. Allí, donde no podemos aterrizar en el coloso gaseoso, si podemos posar nuestras sondas e incluso soñar con exploraciones más directas. Europa es quizá la más intrigante de todas. Bajo su superficie helada se esconde un océano global de agua líquida, mantenido por el calor interno generado por la fricción de mareas gravitacionales. Esta reserva podría contener el doble de agua de todos los océanos de la Tierra juntos, y se encuentra protegida de la radiación espacial por kilómetros de hielo.
La posibilidad de que allí exista vida microbiana ha hecho que Europa sea considerada uno de los lugares más prometedores para hallar vida extraterrestre en nuestro vecindario cósmico. La superficie de Europa es un rompecabezas de bloques de hielo fracturados, como si el océano interior presionara constantemente hacia arriba. Estas grietas liberan penachos de vapor de agua que han sido detectados por el telescopio Hubble y confirmados parcialmente por la misión Galileo. El simple hecho de que estas plumas lleguen hasta el espacio nos da la posibilidad de estudiarlas sin necesidad de perforar el hielo, lo que facilitaría analizar directamente el agua de su océano sin tener que aterrizar. La NASA ya prepara la misión Europa Clipper, que será lanzada en esta década para estudiar la Luna con detalle. Este explorador realizará múltiples sobrevuelos para analizar su corteza, sus campos magnéticos y los posibles puntos de interacción con el océano interno. Cada uno de estos acercamientos estará diseñado para responder la pregunta central: ¿podría Europa albergar vida? Sin duda. Es una de las misiones más esperadas de los próximos años. Ganímedes, por otro lado, es una maravilla en sí misma. No solo es la luna más grande de Júpiter, sino la más grande de todo el sistema solar. Con un diámetro superior al de Mercurio, se trata de un mundo completo, con capas internas diferenciadas y posiblemente un océano subterráneo. Es la única luna conocida con un campo magnético propio, lo que la convierte en un objeto único y fascinante para el estudio. Las observaciones de la misión Galileo y del telescopio Hubble han mostrado auroras en Ganímedes, causadas por su campo magnético interactuando con el de Júpiter. Este hallazgo sugiere la existencia de un océano salado bajo su corteza de hielo, capaz de conducir electricidad. Un mundo tan grande, con tanto potencial de agua líquida, abre la puerta a posibilidades sorprendentes sobre habitabilidad. La Agencia Espacial Europea también tiene planes ambiciosos con su misión JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer, que se lanzará para explorar en detalle a Ganímedes, Calisto y Europa. El objetivo es crear un mapa más completo de estos mundos helados y entender cómo interactúan con el ambiente joviano. El hecho de que Ganímedes sea un objetivo principal muestra la importancia de esta luna en el futuro de la exploración planetaria. Io, en contraste con sus hermanas heladas, es un infierno volcánico. Es el cuerpo más activo geológicamente del sistema solar, con cientos de volcanes en erupción constante. Esta actividad se debe a las intensas fuerzas de marea que Júpiter y las demás lunas ejercen sobre ella, estirándola y comprimiéndola como si fuese de goma. El resultado es un paisaje cambiante, con mares de lava y columnas volcánicas que se elevan cientos de kilómetros sobre la superficie. La misión Voyager, Galileo y más recientemente Juno han observado estas erupciones con detalle. Io nos recuerda que los mundos no necesitan ser grandes para ser impresionantes. En su superficie, la geología es tan extrema que nos da pistas sobre cómo funcionan los volcanes en condiciones que nunca podremos replicar en la Tierra. Estudiar Io nos ayuda a comprender cómo el calor interno puede moldear un satélite por completo. Aunque Io no es candidata para la vida debido a su hostilidad, su estudio es clave para entender cómo funcionan los mecanismos de mareas gravitacionales. Es, en cierto modo, un laboratorio natural que nos enseña cómo la interacción entre un planeta gigante y sus lunas puede transformar radicalmente la geología. Cada observación de Io nos acerca a comprender no solo Júpiter, sino también otros sistemas planetarios fuera del nuestro. Calisto, menos mencionado que sus hermanas, es también un mundo sorprendente. Su superficie es la más craterizada del sistema solar, un registro casi intacto de impactos cósmicos que datan de miles de millones de años. A diferencia de Europa o Ganímedes, parece geológicamente inactivo, pero su antigüedad lo convierte en un archivo vivo de la historia del sistema solar. También podría albergar un océano interno profundo bajo su capa de hielo. Lo fascinante de estas lunas es que, a diferencia de Júpiter, son mucho más alcanzables con la tecnología actual. Podemos enviar sondas que sobrevuelen, orbiten e incluso aterricen en su superficie. De hecho, la radiación en lugares como Calisto es mucho menor que en las cercanías de Júpiter, lo que hace posible imaginar bases humanas futuras en esta luna como un campamento seguro para explorar el sistema joviano. Estas lunas también son ventanas hacia el pasado y futuro de la Tierra. Europa y Ganímedes, con sus océanos internos, plantean la posibilidad de encontrar formas de vida distintas a las nuestras. Io, con su volcanismo extremo,
Muestra lo que ocurre cuando las mareas cósmicas desatan un calor interno inmenso. Calisto, con su superficie intacta, guarda los recuerdos de los primeros días del sistema solar. Cada una tiene una historia que contar. La interacción entre estas lunas y Júpiter es un espectáculo en sí misma. Las resonancias orbitales mantienen sus órbitas sincronizadas y generan la energía que alimenta la actividad volcánica y oceánica. Este delicado equilibrio cósmico convierte al sistema joviano en una especie de mini sistema solar, donde cada cuerpo influye en los demás de forma armónica y poderosa. A nivel científico, las lunas de Júpiter nos ofrecen algo que el propio planeta no puede: superficies que podemos estudiar directamente. Con sondas que aterricen, taladros que penetren el hielo o incluso submarinos robóticos en el futuro, podríamos acceder a datos directos y revolucionarios. En términos de exploración práctica, son mucho más valiosas que el propio Júpiter. El interés en estas lunas no es solo científico, también filosófico. Si encontramos vida en Europa o Ganímedes, aunque sea microbiana, significaría que la vida no es un fenómeno exclusivo de la Tierra. Este hallazgo cambiaría para siempre nuestra visión del universo y de nuestro lugar en él. Por eso, cada esfuerzo por explorarlas es también una búsqueda existencial. El cine y la literatura de ciencia ficción han inmortalizado estas lunas como escenarios de futuros encuentros con lo desconocido. Desde civilizaciones hipotéticas bajo el hielo de Europa hasta colonias humanas orbitando Ganímedes, la imaginación humana ha convertido estos mundos en símbolos de exploración y esperanza. La ciencia, lentamente, va alcanzando lo que antes era pura fantasía. Cada nueva misión planeada hacia estas lunas es un paso hacia un futuro donde la exploración no se limite a observar desde lejos, sino a interactuar directamente con otros mundos. Europa Clipper y CHUS son solo el inicio. En el horizonte ya se sueñan misiones de aterrizaje y exploración subterránea. Lo que hoy parece ambición desmedida, mañana puede ser realidad. Así, mientras Júpiter mismo sigue siendo inaccesible, sus lunas se erigen como puertas abiertas hacia descubrimientos trascendentales. Son oasis de curiosidad científica en medio de un sistema dominado por un planeta inabordable. En ellas podemos aterrizar, estudiar y quizá descubrir que no estamos solos en el universo. Las lunas de Júpiter son mucho más que satélites. Son mundos con identidad propia, cada uno con sus secretos y desafíos. Gracias a la tecnología actual, son alcanzables, estudiables, y en el futuro, quizá habitables. Y en ese contraste se encuentra la verdadera maravilla, que mientras el coloso gaseoso nos cierra sus puertas, sus lunas nos invitan a cruzar el umbral del conocimiento y aventurarnos más allá de los límites de la Tierra. El futuro cercano de la exploración de Júpiter y sus lunas marca una de las etapas más emocionantes en la historia de la astronomía y la ingeniería espacial. Aunque el propio coloso siga siendo inalcanzable para nuestras sondas, las tecnologías que estamos desarrollando se enfocan en sus satélites, que son auténticas puertas de entrada a secretos del cosmos. Las próximas décadas estarán definidas por proyectos internacionales que ya están en marcha y que prometen transformar nuestro entendimiento de este rincón del sistema solar. Uno de los protagonistas será el Europa Clipper de la NASA, cuya ventana de lanzamiento comienza en 2024 y que operará durante gran parte de esta década. Su objetivo es claro: estudiar con precisión la superficie helada y el océano interno de Europa. Para ello, realizará decenas de sobrevuelos a baja altitud, tomando imágenes de alta resolución, midiendo campos magnéticos y analizando la composición de los penachos de agua que emergen desde el interior. El Europa Clipper no aterrizará, pero su capacidad de acercamiento será lo suficientemente detallada como para indicar con certeza si existen condiciones habitables bajo la corteza helada. Si logra identificar moléculas orgánicas complejas, salinidad en el agua o evidencias de energía química, estaremos más cerca que nunca de confirmar que Europa podría albergar vida. Cada sobrevuelo será una ventana hacia lo desconocido. La Agencia Espacial Europea, por su parte, tiene en marcha una de sus misiones más ambiciosas, CHUS, Jupiter Icy Moons Explorer. Su lanzamiento está previsto para esta década, pero llegará al sistema joviano en los años 2030. A diferencia de Clipper, que se concentrará en Europa, CHUS estudiará principalmente Ganímedes y Calisto, aunque también realizará sobrevuelos de Europa. El objetivo de CHUS es comprender mejor las lunas heladas, en especial Ganímedes,
que será el primer satélite en ser orbitado directamente por una nave humana. Esto representa un hito histórico. No solo exploraremos un planeta, sino también una luna como si fuera un mundo independiente. Allí se estudiará su campo magnético, sus posibles océanos subterráneos y la dinámica de su corteza helada. Calisto también recibirá atención especial de CHUS. Su baja radiación lo convierte en un candidato perfecto para futuros asentamientos humanos, y la misión intentará determinar si su interior alberga agua líquida. Si se confirma, Calisto podría convertirse en una especie de puerto espacial seguro para explorar todo el sistema joviano. El impacto de estas dos misiones no será solo científico, también filosófico. Si Europa Clipper y CHUS encuentran evidencias de vida o condiciones favorables para ella, la humanidad enfrentará una de las revelaciones más trascendentes de su historia: que no estamos solos. Incluso si solo descubren ambientes habitables, el salto en conocimiento será gigantesco. Paralelamente, los avances en telescopios terrestres y espaciales abrirán nuevas ventanas hacia Júpiter y sus lunas. En la Tierra, el Extremely Large Telescope, ELT, de Chile y otros proyectos similares permitirán observar con una nitidez nunca antes lograda, captando fenómenos atmosféricos y movimientos en las lunas con un nivel de detalle sorprendente. En el espacio, sucesores del James Webb ya se están planeando, y sus instrumentos irán más allá del infrarrojo, explorando longitudes de onda que hoy son inaccesibles. Esto permitirá estudiar no solo Júpiter, sino exoplanetas similares en otros sistemas solares, comparando al coloso con mundos lejanos y multiplicando el valor de cada hallazgo. El avance en inteligencia artificial y procesamiento de datos también será un aliado crucial. Cada misión enviará terabytes de información que, en el pasado, hubieran tomado décadas en analizar. Hoy, con algoritmos avanzados, podremos descifrar patrones atmosféricos, formaciones geológicas y variaciones magnéticas en tiempo récord, acelerando la velocidad de descubrimiento. Otro frente tecnológico que marcará el futuro cercano es el desarrollo de materiales más resistentes a la radiación. Lo aprendido con Juno y Galileo está inspirando la creación de nuevos blindajes que permitirán a futuras sondas acercarse más al planeta sin sucumbir tan rápido a la hostilidad del entorno joviano. Estos avances podrían hacer realidad misiones más osadas en las próximas décadas. La exploración robótica se volverá más sofisticada. Ya no hablamos solo de sondas en órbita, sino de naves capaces de desplegar pequeños módulos que podrían posarse en la superficie de las lunas. En un futuro cercano, podríamos ver drones diseñados para volar en atmósferas tenues o pequeños robots perforadores capaces de atravesar el hielo de Europa, para analizar directamente muestras de agua. Los planes más visionarios incluyen el diseño de submarinos robóticos que, algún día, podrían navegar en el océano subterráneo de Europa. Aunque esta tecnología aún está lejos de hacerse realidad, los prototipos ya se están probando en ambientes extremos de la Tierra, como el Ártico o el fondo de lagos antárticos. Lo que hoy es ensayo, mañana podría convertirse en exploración real. El interés por estas misiones no proviene solo de agencias espaciales, también del sector privado. Empresas que han revolucionado la industria espacial con lanzadores reutilizables podrían en el futuro construir plataformas para llevar cargas a las lunas jovianas con más eficiencia. La cooperación internacional entre NASA, ESA y compañías privadas promete acelerar los plazos. La próxima década también será un periodo de preparación cultural y científica. Hallazgos como agua líquida, moléculas orgánicas o actividad geológica no solo impactarán a la ciencia, sino que inspirarán debates sobre ética, religión y filosofía. ¿Qué significa hallar vida en otro mundo? ¿Estamos preparados para responder a esa pregunta? El futuro cercano podría obligarnos a replantear nuestra visión de la vida. La educación y la divulgación también se verán transformadas. Las imágenes que envíen Europa Clipper y CHUS serán tan impresionantes que inspirarán a nuevas generaciones de científicos, ingenieros y soñadores. Así como las fotos de las Voyager marcaron a los jóvenes de los años 80, las imágenes de estas lunas heladas marcarán a quienes crecerán en los 2030. En este escenario, el propio Júpiter seguirá siendo un guardián inaccesible, pero sus lunas serán escalones que nos acerquen cada vez más a comprenderlo. Desde esas plataformas heladas, podremos estudiar de manera indirecta cómo funciona el coloso, sin arriesgarnos a ser destruidos por su atmósfera y radiación. La clave está en entender que la exploración es progresiva.
Aunque hoy no podamos descender a la profundidad de Júpiter, nuestras herramientas evolucionan a un ritmo acelerado. Lo que parecía imposible hace medio siglo, como orbitar Ganímedes o estudiar en detalle los penachos de Europa, hoy es un plan concreto en marcha. El futuro cercano nos promete descubrimientos que cambiarán nuestra percepción del sistema solar. Europa Clipper y Chus son apenas el inicio de una era donde los gigantes gaseosos y sus lunas dejarán de ser objetos lejanos para convertirse en mundos explorados con detalle. La promesa no es conquistar Júpiter, sino acercarnos paso a paso a su reino a través de las joyas heladas que lo rodean. Y cada atardecer, cuando el sol se oculta y el cielo aún guarda el resplandor del día, una luz comienza a destacar entre las demás. No titila como las estrellas, no parece distante ni fría. Es un punto luminoso, sereno y poderoso que ha fascinado a la humanidad desde que existen ojos que miran al cielo. Esa luz es Venus, el planeta más brillante después del Sol y la Luna, visible incluso desde las ciudades más contaminadas por luces artificiales. Durante milenios, las civilizaciones lo observaron con asombro y misterio. Su aparición constante en los amaneceres y atardeceres lo convirtió en un símbolo de belleza, amor y también de presagio. Algunos pueblos creían que su fulgor anunciaba guerras o cosechas prósperas. Otros, que era una diosa que caminaba entre los cielos guiando a los enamorados y castigando a los traidores. Los babilonios fueron los primeros en registrar su brillo en tablillas de arcilla. La llamaron Istar, la diosa del amor, la fertilidad y la guerra. Para ellos, esa luz no era solo una presencia celestial, sino una fuerza viva que influía directamente en la vida y la muerte, en la pasión y la venganza. Su culto fue tan grande que templos enteros se dedicaron a ella, y las sacerdotisas la representaban en ritos nocturnos bajo la luz de ese planeta estrella. Siglos después, los griegos la bautizaron como Afrodita, la diosa de la belleza y el deseo. Pero lo más curioso es que creían que eran dos astros distintos. Uno que aparecía antes del amanecer, llamado Fósforo o Eósforo, portador de la aurora, y otro que brillaba después del ocaso, conocido como Héspero, estrella vespertina. Nadie imaginaba que ambos eran la misma entidad celestial, reflejando la luz del sol desde distintos ángulos de su órbita. Los romanos, herederos de la cultura griega, unificaron ambos nombres bajo uno solo, Venus. Así, el planeta quedó vinculado para siempre con la diosa del amor, la pasión y la armonía. Pero más allá del mito, Venus escondía una verdad astronómica que tardaría siglos en ser comprendida. Su luminosidad no provenía de sí mismo, sino del reflejo del Sol sobre su espesa atmósfera cubierta de nubes. Durante la antigüedad, Venus era tan brillante que podía proyectar sombra en noches oscuras. Algunos registros antiguos mencionan que su luz era visible incluso a plena luz del día. Los astrónomos chinos, por ejemplo, lo llamaban la estrella dorada, y lo observaban meticulosamente, anotando sus apariciones y desapariciones como si fueran mensajes divinos enviados al emperador. Cuando la astronomía comenzó a desarrollarse con herramientas más precisas, el misterio de Venus se volvió aún más fascinante. Galileo Galilei, en el siglo XVII, apuntó su telescopio hacia ese punto luminoso y descubrió algo revolucionario. Venus mostraba fases, al igual que la Luna. A veces era una media esfera, otras un delgado creciente. Esto solo podía explicarse si el planeta orbitaba alrededor del Sol, no de la Tierra. Ese hallazgo fue una de las pruebas más contundentes del modelo heliocéntrico propuesto por Copérnico. El planeta del amor se convirtió, irónicamente, en el símbolo de una ruptura con las creencias antiguas. La Tierra no era el centro del universo. Venus, con su brillo inmutable, nos enseñó humildad cósmica. A simple vista, Venus parece inofensivo, un faro de luz que adorna el cielo. Pero si pudiéramos acercarnos, descubriríamos un infierno oculto tras su belleza. Su superficie está cubierta por nubes de ácido sulfúrico, su temperatura supera los 460 grados Celsius, y su atmósfera, densa y asfixiante, ejerce una presión 90 veces mayor que la de la Tierra. Es un recordatorio de que no todo lo que brilla es benigno. Su belleza sigue siendo irresistible. En los amaneceres, cuando el mundo aún duerme, Venus aparece como un ojo encendido que anuncia la llegada del día. En los atardeceres, cuando todo se apaga, vuelve a brillar como si se resistiera a dejar morir la luz.
Es el primer astro que vemos al anochecer y el último que desaparece al amanecer. Millones de personas lo han contemplado sin saber su historia, sin sospechar que esa luz lleva los nombres de diosas, batallas y amores imposibles. Venus ha sido inspiración de poetas, guía de navegantes y símbolo de misterio para los astrónomos. Y aún hoy, sigue desafiando nuestra comprensión del universo con su resplandor hipnótico. Lo más asombroso es que Venus, siendo casi del mismo tamaño que la Tierra, podría haber sido un gemelo habitable. Los científicos creen que hace miles de millones de años tuvo océanos y un clima templado, pero un efecto invernadero descontrolado convirtió su atmósfera en un horno infernal. Donde pudo haber flores, hoy solo hay fuego y viento tóxico. Esa historia de transformación lo convierte en un espejo oscuro de nuestro propio futuro. Venus nos advierte de lo que ocurre cuando el equilibrio climático se rompe, cuando el calor se multiplica sin escape. Su brillo, entonces, no solo es belleza, sino también advertencia. Un planeta que alguna vez pudo albergar vida, ahora condenado a arder eternamente. Aún así, su luz sigue viajando millones de kilómetros para alcanzar nuestros ojos. Cada rayo que vemos es una caricia solar reflejada en su atmósfera espesa, una danza de fotones que cruzan el espacio para recordarnos que el universo está vivo, que cada punto luminoso guarda una historia. Así, cuando mires al cielo y veas esa luz que no parpadea, piensa en Venus, no como una estrella lejana, sino como un planeta hermano que un día pudo ser como el nuestro. Su fulgor no es solo un espectáculo, es un mensaje antiguo, una conversación silenciosa entre el sol, el amor y la tragedia. Y en esa conversación, el ser humano sigue buscando respuestas, fascinado por el planeta que brilla con más intensidad que cualquier otro, el planeta que, aún hoy, parece mirarnos de vuelta. Venus deslumbra con un brillo tan intenso que muchos lo confunden con una estrella. Sin embargo, su resplandor no proviene de fuego, ni de energía propia. Es un espejo cósmico que devuelve la luz del Sol con una eficiencia sorprendente. Su atmósfera está compuesta por densas capas de dióxido de carbono y cubiertas por nubes gruesas de ácido sulfúrico, que actúan como un gigantesco reflector suspendido en el espacio. Esa combinación hace que Venus refleje cerca del 70% de toda la luz solar que lo golpea, un porcentaje mucho mayor que cualquier otro planeta del sistema solar. Si la Tierra reflejara la luz con la misma intensidad, nuestro planeta sería visible desde otros sistemas estelares como un faro azul en medio del vacío. Pero Venus lleva esa capacidad al extremo. Su brillo es tan poderoso que puede proyectar una débil sombra sobre la superficie terrestre durante las noches más oscuras. Es una joya brillante en el firmamento, y sin embargo, esa belleza esconde un secreto aterrador bajo sus nubes tóxicas. Durante siglos, su luminosidad fue símbolo de pureza y amor. Nadie sospechaba que tras esa apariencia resplandeciente se escondía un mundo sofocante, más parecido a un horno infernal que a un jardín celestial. Los primeros astrónomos que apuntaron sus telescopios hacia Venus solo podían ver una esfera cubierta de niebla, sin detalles visibles, como si el planeta se negara a mostrar su verdadero rostro. No fue sino hasta las misiones espaciales del siglo XX que el velo comenzó a levantarse, y lo que se descubrió fue escalofriante. Bajo esas nubes que reflejan la luz del Sol se encuentra una atmósfera opresiva, compuesta casi en su totalidad por dióxido de carbono, con una presión que aplastaría cualquier nave terrestre. Es 90 veces más densa que la atmósfera de la Tierra, equivalente a estar a casi 1 kilómetro bajo el mar. Cualquier intento de sobrevivir allí sería imposible. Los metales se derretirían, los sistemas electrónicos colapsarían y ningún ser humano resistiría más de un instante. La temperatura en la superficie de Venus alcanza los 460 grados Celsius, suficiente para fundir el plomo o el acero. Es el planeta más caliente del sistema solar, incluso más que Mercurio, aunque esté casi el doble de lejos del Sol. La razón es simple pero devastadora. Su atmósfera actúa como una trampa mortal que atrapa el calor solar sin dejarlo escapar. Es un efecto invernadero llevado al límite absoluto, una versión desbocada de lo que la Tierra podría sufrir si su equilibrio climático colapsará. Cada rayo de luz que vemos reflejarse en Venus es, paradójicamente, una muestra del poder de la destrucción. Es como si el planeta hubiera aprendido a brillar precisamente por el fuego que lo consume. La luz que lo hace tan hermoso es también la que alimenta su condena.
un espejo brillante de su propio sufrimiento, un recordatorio de que en el universo, la belleza puede ser la máscara del caos. Las sondas que han intentado tocar su superficie no han vivido para contarlo. La Venera 13, enviada por la Unión Soviética en 1982, resistió apenas 127 minutos antes de ser destruida por la presión y el calor insoportables. En ese breve tiempo logró enviar imágenes del suelo, un paisaje de rocas agrietadas, sin viento ni vida, donde el silencio parecía absoluto. Aquellas fotografías mostraron un mundo que, aunque reluciente desde la distancia, estaba completamente muerto por dentro. La lluvia en Venus no refresca ni da vida. En lugar de agua, cae ácido sulfúrico en gotas pesadas que se evaporan antes de tocar el suelo. Las nubes están formadas por compuestos tóxicos y corrosivos que destruirían cualquier material terrestre en segundos. Es un ciclo eterno de vapores venenosos, donde el cielo parece una cúpula de fuego químico suspendido sobre un abismo. Desde el espacio, sin embargo, nada de eso se percibe. Venus sigue brillando con una calma engañosa, un faro que parece invitar a la contemplación. Su disco blanco dorado domina el horizonte y su luz viaja millones de kilómetros para acariciar nuestros ojos, ajenos al infierno que la genera. Es el contraste más radical del cosmos, el planeta más hermoso y, al mismo tiempo, el más hostil. Los astrónomos lo llaman el gemelo malvado de la Tierra. Tienen tamaños similares, densidades parecidas y una composición interna cercana, pero sus destinos se separaron por completo. Mientras la Tierra halló el equilibrio que permitió la vida, Venus fue víctima de su propio calor. Un ligero aumento en la radiación solar y un exceso de dióxido de carbono bastaron para desatar una reacción en cadena que selló su destino. Ese mismo dióxido de carbono que en la Tierra mantiene la temperatura ideal para la vida, en Venus se convirtió en el gas del desastre. Su atmósfera atrapó tanto calor que el planeta se transformó en una caldera perpetua. Con el tiempo, los océanos, si alguna vez existieron, se evaporaron, y el vapor de agua contribuyó a reforzar el efecto invernadero, creando un círculo vicioso e imposible de detener. Por eso, cuando observamos su resplandor, estamos viendo un eco del pasado, un testimonio de lo que pudo ser y ya no es. Venus brilla no porque esté lleno de energía vital, sino porque refleja la luz que lo quema. Su resplandor es un espejo perfecto del Sol, pero también una advertencia. Incluso la belleza más pura puede nacer del sufrimiento más extremo. Los científicos que estudian Venus no solo buscan entender su historia, sino también la nuestra. Lo observan como un espejo del destino terrestre, una advertencia luminosa sobre los peligros de alterar el equilibrio atmosférico. Cada dato, cada imagen enviada por una sonda, es una pieza del rompecabezas que podría ayudar a evitar que nuestro propio planeta siga el mismo camino. Y aun con todo su horror, Venus sigue fascinando. Tal vez porque su luz nos recuerda que incluso en medio del infierno puede existir un resplandor inquebrantable. Su brillo, tan bello como letal, es el símbolo de un universo lleno de contrastes, donde la destrucción y la luz bailan juntas en silencio. Así que la próxima vez que levantes la mirada y veas esa estrella resplandeciente en el cielo del amanecer o del atardecer, recuerda esto: no estás viendo una promesa de amor, sino el reflejo de un mundo en llamas. Venus brilla, porque refleja la luz de su propia destrucción. Cuando levantas la mirada al cielo y ves a Venus brillar en el crepúsculo, estás siendo testigo de un fenómeno extraordinario. Tus ojos están alcanzando una distancia de más de 40 millones de kilómetros. Sin ayuda de telescopios, sin instrumentos ópticos, solo con la capacidad natural de la vista humana, logras conectar visualmente con un mundo completamente distinto al tuyo. Es un viaje de luz, un puente invisible entre la Tierra y un planeta hostil que, a pesar de su distancia, se hace presente como una joya suspendida en el cielo. Esa luz que percibes no es instantánea. Viajó durante más de 2 minutos desde Venus hasta tus ojos, atravesando el vacío del espacio, cruzando corrientes de partículas solares y reflejándose en la atmósfera terrestre. Lo que ves no es el presente exacto, sino una imagen del pasado, una versión retrasada de la realidad. En otras palabras, cada vez que contemplas a Venus, estás mirando como era hace más de 120 segundos. El ojo humano, sin saberlo, se convierte en una máquina del tiempo. Y lo más fascinante es que esa luz no tiene forma propia. No ves montañas,
ni nubes, ni mares. Ves el brillo puro, un eco del sol rebotando sobre un manto de ácido y fuego. Sin embargo, tu cerebro lo interpreta como algo cercano, tangible, casi cálido. Hay una ilusión de proximidad, una conexión emocional con ese punto luminoso, como si fuera parte del entorno terrestre. Así funciona la percepción humana. Transforma la inmensidad del universo en una imagen íntima. El ojo humano es limitado, pero su interpretación es infinita. Lo que percibes como una estrella brillante no es más que una cantidad minúscula de luz concentrada en tu retina, amplificada por la magia de la mente. Tu cerebro traduce esos fotones en sensaciones, en significados, en belleza. Por eso, cuando ves a Venus, no solo estás observando un planeta, estás sintiendo una historia de distancia, tiempo y misterio. Y sin embargo, hay un límite natural. La visión humana no puede captar toda la profundidad del espacio. Llega un punto en que el brillo se pierde, en que la luz se dispersa o se ahoga entre el resplandor artificial de nuestro propio mundo. La Tierra moderna, con sus ciudades llenas de luces, ha robado una parte esencial de ese vínculo ancestral con el cielo. Donde antes nuestros antepasados veían constelaciones y planetas con claridad, hoy apenas percibimos un puñado de estrellas. La contaminación lumínica actúa como una niebla invisible que cubre los cielos. Miles de farolas, pantallas y edificios iluminados emiten luz hacia arriba, reflejándola en la atmósfera y borrando el contraste que permite distinguir los cuerpos celestes. En las grandes ciudades, Venus es una de las pocas luces del firmamento que logra sobrevivir a ese velo brillante. Es tan intenso que atraviesa la neblina luminosa, como si se negara a desaparecer del todo. Pero incluso su resplandor se ve atenuado en ciertos lugares. Lo que alguna vez fue un espectáculo claro y cotidiano, ahora depende del entorno. En los desiertos, los campos abiertos o las montañas, Venus se muestra con una fuerza que casi duele a la vista. En las urbes, su luz se vuelve tímida, pálida, frágil. No es que el planeta haya cambiado, somos nosotros quienes hemos oscurecido el cielo. Nuestros antepasados podían mirar hacia arriba y ver el universo desplegado como un mapa divino. Para ellos, Venus no era solo un punto de luz, sino una presencia constante, un guía, un calendario natural. Hoy, entre luces artificiales y pantallas digitales, hemos perdido esa relación directa con el cosmos. Miramos más hacia abajo que hacia arriba, y en ese gesto cotidiano, se esconde una pérdida silenciosa, la del asombro. Cuando observas a Venus desde un lugar oscuro, libre de contaminación, ocurre algo poderoso. La luz parece más viva, más pura, como si realmente viniera de otro mundo. Puedes sentir la distancia, la escala, la inmensidad. Es en esos momentos, en la quietud de la noche, cuando comprendemos cuán frágil es la visión humana frente al universo infinito, y al mismo tiempo, cuán privilegiada. Porque, aunque no podamos tocarlo, podemos verlo. Ver a Venus no es solo un acto físico, sino también emocional. Es la prueba de que nuestros ojos, tan limitados, pueden cruzar el espacio con solo un destello. Es un recordatorio de que, incluso rodeados de luces y ruido, todavía tenemos la capacidad de mirar más allá de lo inmediato. Pero esa capacidad se está apagando poco a poco, víctima del exceso de claridad artificial que hemos creado. Las generaciones futuras podrían no conocer el cielo como nosotros. Si el resplandor urbano sigue creciendo, llegará un día en que Venus será apenas visible, una sombra difusa en la contaminación luminosa. Lo que hoy es un punto brillante que cualquiera puede admirar, se convertirá en un recuerdo de lo que fuimos capaces de ver. Y entonces, perderemos más que un espectáculo. Perderemos una conexión ancestral con el cosmos. La visión, en su esencia, es un diálogo entre la luz y la mente. Cuando esa luz se distorsiona o se apaga, algo también se apaga dentro de nosotros. Venus no necesita ser más brillante. Lo que necesitamos es recuperar el silencio visual que permita que su mensaje llegue intacto. No hay tecnología que reemplace la experiencia de mirar un cielo limpio y sentir que uno forma parte del universo. Cada vez que un niño ve a Venus por primera vez, se despierta en él la misma curiosidad que movió a los antiguos astrónomos. Ese instante de asombro puede cambiarlo todo. Puede inspirar preguntas, sueños, descubrimientos.
Pero si el cielo desaparece bajo el resplandor humano, también desaparecerá esa chispa que alimenta la imaginación. El misterio de la visión no está solo en lo que podemos ver, sino en lo que dejamos de ver. Venus seguirá brillando, pero si no protegemos la oscuridad que lo enmarca, su belleza se diluirá entre luces vacías. No será el planeta el que se apague, seremos nosotros los que dejemos de mirar. Y tal vez, dentro de miles de años, cuando las luces de la civilización se extingan y la noche vuelva a ser noche, alguien volverá a mirar hacia arriba y redescubrirá el mismo brillo. Y en ese momento, la humanidad recordará lo que siempre supo, que mirar a Venus es mirar el reflejo de la luz, pero también el reflejo de nuestra propia capacidad de ver. En la actualidad, millones de personas viven bajo un cielo que ya no pertenece a la noche. Las luces de las ciudades, los anuncios publicitarios y los faroles encendidos sin descanso han creado una capa artificial de claridad que cubre el firmamento. Donde antes se alzaba el manto oscuro salpicado de estrellas, hoy solo queda un resplandor gris, opaco, que oculta los astros más débiles y hasta los más brillantes, como Venus. En muchos lugares del planeta, los habitantes nunca han visto realmente un cielo estrellado. No saben lo que es observar a Venus elevarse sobre el horizonte como un faro solitario. Esa pérdida no es un simple detalle estético, es un cambio profundo en nuestra relación con el universo. Durante milenios, los seres humanos se orientaron, soñaron y reflexionaron mirando las estrellas. La luz natural de la noche marcaba los ritmos de la vida, el descanso, la migración y la inspiración. Hoy, sin darnos cuenta, hemos silenciado ese diálogo ancestral con el cielo. La llamada contaminación lumínica no solo apaga las estrellas, también apaga una parte de nuestra humanidad. Los astrónomos la consideran una de las amenazas más urgentes para la observación del cosmos. El brillo artificial de las ciudades crea una cúpula luminosa que impide ver los cuerpos celestes, incluso con telescopios potentes. En observatorios cercanos a zonas urbanas, el resplandor constante del horizonte distorsiona las imágenes, obliga a usar filtros y limita el descubrimiento de nuevos objetos en el firmamento. Es como intentar mirar a través de una cortina de luz. Pero el problema no termina ahí. La contaminación lumínica altera los ciclos naturales de la Tierra. Los animales que dependen de la oscuridad para sobrevivir están desorientados. Las aves migratorias, que navegan guiadas por las estrellas, se pierden entre los destellos de las ciudades y terminan estrellándose contra edificios iluminados. Las tortugas marinas recién nacidas, que deberían dirigirse hacia el brillo natural del mar reflejado por la luna, confunden las luces costeras y caminan hacia las calles, donde mueren. Incluso los humanos sufrimos las consecuencias. La exposición constante a la luz artificial interrumpe la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño. Las noches iluminadas engañan al cerebro, haciéndole creer que aún es de día, y poco a poco se rompen los ritmos circadianos. El insomnio, la ansiedad y la fatiga crónica se multiplican en las grandes ciudades, donde nunca existe una verdadera oscuridad. En cierto modo, también nosotros nos estamos desorientando. Cada foco que permanece encendido innecesariamente es una pequeña victoria del olvido sobre el asombro. Una bombilla sin propósito puede parecer insignificante, pero cuando se suman millones, el resultado es devastador. El resplandor colectivo borra planetas enteros de nuestra vista. Venus, que alguna vez fue una referencia natural para navegantes y agricultores, se desvanece detrás del brillo de los rascacielos. La humanidad, en su afán por iluminarlo todo, ha terminado cegándose a sí misma. En nombre del progreso, hemos reemplazado la noche por una réplica artificial que nunca se apaga, pero al hacerlo, hemos perdido la escala, la sensación de pequeñez y pertenencia que solo el cielo nocturno podía darnos. Ver a Venus, o una constelación completa, nos recordaba que somos parte de algo inmenso. Sin ese recordatorio, la mirada humana se vuelve más corta, más terrestre. Los científicos alertan que la contaminación lumínica crece un 10% cada año. En apenas unas décadas, si nada cambia, el cielo nocturno quedará completamente oculto para más del 80% de la población mundial. Eso significa que generaciones enteras podrían vivir sin haber visto jamás la Vía Láctea, ni el brillo real de Venus, ni una lluvia de meteoros. Un patrimonio visual y emocional de la humanidad se está desvaneciendo en silencio.
Algunas comunidades han comenzado a reaccionar. En países como Chile, España y Estados Unidos, existen reservas de cielo oscuro. Zonas protegidas donde se limitan las luces artificiales para preservar la visibilidad estelar. Allí, los visitantes redescubren lo que parecía imposible. Un cielo vivo, profundo, donde Venus vuelve a brillar con una intensidad que corta la respiración. Esos lugares se han convertido en templos modernos del asombro. Pero más allá de las medidas científicas, el cambio empieza con la conciencia cotidiana. Apagar una luz cuando no es necesaria, orientar las lámparas hacia el suelo, usar bombillos cálidos en lugar de blancos, son gestos pequeños, pero con un impacto enorme. Cada decisión de iluminación puede ser una elección entre el olvido o la contemplación. Venus seguirá ahí, esperando a ser visto. Lo que debemos recuperar es la oscuridad que permite verlo. La paradoja es evidente. Hemos conquistado la noche con tanta luz que hemos perdido su magia. En lugar de mirar hacia arriba, miramos pantallas. En lugar de estrellas, vemos píxeles. Y sin embargo, en lo más profundo de nuestra mente ancestral, todavía existe el deseo de volver a mirar el cielo como lo hacían nuestros antepasados. Venus, con su brillo incomparable, podría ser el faro que nos recuerde ese anhelo. En tiempos antiguos, perder de vista a Venus era señal de presagio, de desequilibrio cósmico. Hoy, su desaparición tiene otra lectura. Es el síntoma de un mundo que se ha desconectado del universo. No porque el planeta haya desaparecido, sino porque hemos levantado una muralla de luz entre nosotros y el infinito. Una muralla construida por nosotros mismos. Quizá algún día entendamos que el verdadero progreso no consiste en iluminar más, sino en aprender a respetar la oscuridad. Que el brillo más valioso no es el de los neons, sino el de las estrellas. Que cada foco apagado puede devolvernos un fragmento del cielo perdido. Y que, en ese acto de humildad, volveremos a reencontrarnos con Venus, el antiguo faro de la humanidad. Mientras tanto, en las pocas noches despejadas que aún quedan, Venus sigue brillando por encima de todo. Es un testigo silencioso de nuestra contradicción. Lo admiramos, pero lo estamos borrando. Su luz, que ha viajado millones de kilómetros para alcanzarnos, muere a escasos metros de nosotros, sofocada por la luz de nuestros propios errores. Quizás, cuando aprendamos a mirar con menos soberbia y más asombro, Venus volverá a ser visible para todos. No habrá que buscarlo con telescopios ni escapar de la ciudad para verlo. Bastará con apagar un poco el mundo, y entonces, en la calma de la verdadera noche, su brillo volverá a contarnos la historia de lo que fuimos capaces de ver. Recuperar la visión del cielo no depende de grandes avances tecnológicos ni de telescopios costosos. Depende de algo mucho más sencillo y poderoso: la conciencia. La mayoría de la contaminación lumínica que hoy cubre las ciudades es producto del descuido, de la costumbre de mantener luces encendidas cuando no se necesitan, de pensar que la oscuridad es sinónimo de inseguridad. Pero la noche no es enemiga. Es parte esencial del equilibrio natural. Aprender a convivir nuevamente con ella es el primer paso para volver a mirar las estrellas. Reducir el brillo artificial no implica renunciar a la modernidad, sino hacerla más inteligente. Las ciudades pueden iluminarse de manera responsable, usando bombillos que dirijan la luz hacia el suelo y no hacia el cielo, limitando el uso de luces blancas intensas y reemplazándolas por tonos cálidos que respeten el entorno nocturno. Este cambio, que parece pequeño, puede transformar radicalmente la visibilidad del firmamento. En lugares donde se han aplicado estas medidas, miles de estrellas han vuelto a ser visibles a simple vista. Cada acción individual cuenta. Apagar las luces exteriores cuando no son necesarias, instalar sensores de movimiento, cerrar cortinas por la noche, o incluso elegir bombillos con menor potencia, son gestos que devuelven oscuridad al cielo. Es una especie de reforestación lumínica. Así como los árboles restauran el aire, apagar una luz innecesaria restaura la visión del universo. El beneficio no solo es astronómico, sino también ecológico y emocional. Cuando las luces disminuyen, el cielo recupera su poder. Venus, Júpiter y las constelaciones vuelven a ocupar el lugar que les pertenece. En esos momentos, la conexión entre la Tierra y el cosmos se hace evidente. No estamos solos ni aislados en un planeta lleno de ruido. Somos parte de una red de cuerpos celestes que respiran,
giran y reflejan la luz de un mismo sol. Al mirar hacia arriba, recordamos que pertenecemos a algo mucho más grande que nosotros. Venus, en particular, nos enseña esa lección con una claridad impresionante. Su brillo no es propio, es un reflejo del Sol. Y, en cierto modo, eso nos representa. Nosotros también brillamos gracias a lo que reflejamos. El conocimiento, la empatía, la creatividad, la vida misma. Pero debajo de ese resplandor, también escondemos tormentas internas, contradicciones, pasiones y errores. Así como Venus oculta bajo su belleza un infierno ardiente, la humanidad guarda bajo su progreso una tensión constante entre la creación y la destrucción. Por eso, mirar a Venus no es solo un acto de contemplación astronómica, sino una metáfora profunda. Es reconocernos en él. Entender que podemos ser luminosos y devastadores al mismo tiempo. Su luz es un recordatorio de lo que podríamos perder si seguimos apagando el cielo con nuestro propio exceso. Es, también, una invitación a reconciliarnos con la noche, con el silencio y con la humildad que surge al mirar lo inmenso. Recuperar la visión del cielo significa recuperar una parte espiritual olvidada. La noche estrellada siempre fue fuente de inspiración para filósofos, poetas y científicos. Bajo su manto, se formularon preguntas que dieron origen a la ciencia y a la religión. Cuando volvemos a ver el firmamento, nuestro pensamiento cambia. La mente se abre, el corazón se aquieta, y comprendemos lo pequeño que es el ego frente a la grandeza del universo. Y no se trata solo de mirar hacia afuera, sino también hacia adentro. Venus, con su resplandor y su infierno oculto, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luces y sombras. ¿Cuánta energía desperdiciamos tratando de brillar en lo superficial, mientras descuidamos lo esencial? Recuperar la visión del cielo es también una metáfora de recuperar la claridad interior, esa que se pierde entre las luces artificiales de la vida moderna. Los niños que crecen sin ver el cielo estrellado están perdiendo una experiencia fundamental. No se trata de astronomía, sino de asombro. Ese momento en que uno levanta la vista y se da cuenta de que el universo no tiene fin marca la mente para siempre. Enseñar a las nuevas generaciones a cuidar la oscuridad es enseñarles a valorar la belleza natural y a respetar los límites del planeta. Cada vez que apagamos una luz, encendemos una oportunidad para que alguien más vea una estrella. Además, la reducción de luces innecesarias no solo beneficia a la vista, sino al planeta. Menos consumo eléctrico significa menos emisiones de carbono, menos calor, menos gasto. La acción más simbólica, devolver la oscuridad al cielo, también se convierte en una acción concreta de sostenibilidad. La lucha contra la contaminación lumínica es, al mismo tiempo, una lucha por la salud ambiental y humana. Las comunidades que han implementado políticas de cielos oscuros han descubierto beneficios inesperados. Un turismo más respetuoso, un aumento en la calidad del sueño, una mejora en los ecosistemas locales. La noche vuelve a ser hogar para animales que habían desaparecido. Las aves retoman sus rutas naturales, y los humanos redescubren el descanso profundo. En esos lugares, la gente vuelve a hablar del cielo con la misma emoción que tenían los antiguos. Recuperar la visión del cielo es un acto de unión entre ciencia, ecología y humanidad. Es aceptar que el universo no necesita ser conquistado, sino comprendido. Que el brillo más puro no proviene de los focos ni de los dispositivos, sino de las estrellas y de los planetas que, desde hace millones de años, han iluminado la oscuridad sin pedir nada a cambio. Venus nos lo recuerda cada noche que logra atravesar el velo de nuestra civilización. Si cada ciudad decidiera apagar sus luces por solo una hora, el cambio sería inmediato. El cielo se abriría, Venus volvería a ser visible incluso desde las grandes urbes, y millones de personas experimentarían una sensación de asombro olvidada. Tal vez entonces comprenderíamos que la oscuridad no es ausencia, sino un lienzo donde el universo escribe sus mensajes. El brillo de Venus nos enseña que la luz no tiene valor sin la sombra que la rodea. Si queremos recuperar la visión del cielo, primero debemos recuperar el valor del equilibrio. Saber cuándo iluminar y cuándo dejar que la noche sea noche. Es un acto de respeto, de sabiduría y de belleza. Y cuando levantemos la vista y volvamos a ver a Venus en todo su esplendor, sabremos que no solo recuperamos un punto brillante en el cielo, sino también una parte perdida de nosotros mismos.
Porque mirar al cielo es recordar quiénes somos. Polvo de estrellas que aprendió a mirar su propio reflejo en el universo. En Venus, el tiempo se comporta de manera extraña, casi antinatural. Un solo día en su superficie, es decir, el tiempo que tarda en girar sobre su eje, equivale a 243 días terrestres. Eso significa que, mientras en la Tierra vería salir y ponerse el sol cientos de veces, en Venus apenas habrías visto un amanecer. Lo más curioso es que su año, el tiempo que tarda en dar una vuelta completa alrededor del Sol, es más corto, solo 225 días terrestres. En otras palabras, un día en Venus dura más que su propio año. Un fenómeno que desafía la lógica y demuestra lo singular que es este planeta. Y por si fuera poco, Venus gira en dirección contraria a casi todos los demás planetas del sistema solar. Mientras la Tierra y la mayoría de los mundos giran de oeste a este, Venus lo hace de este a oeste. Esto significa que, si estuvieras de pie sobre su superficie, verías al Sol salir por el oeste y ocultarse por el este. El tiempo parecería fluir en sentido inverso, como si el planeta mismo estuviera atrapado en una danza al revés. Esta rotación retrógrada es uno de los mayores misterios astronómicos, y los científicos aún debaten qué la causó: una colisión catastrófica en su formación, o una alteración progresiva por el tirón gravitatorio del Sol. El cielo de Venus no se parece en nada al de la Tierra. No es azul ni transparente, sino una bóveda amarillenta y opaca, cargada de nubes tóxicas que bloquean la luz solar. Si pudieras mirar hacia arriba desde su superficie, verías un resplandor difuso, como si el cielo estuviera cubierto por un humo espeso y eterno. Ninguna estrella sería visible, ni siquiera el Sol como lo conocemos. La luz se filtra a través de capas de ácido sulfúrico, convirtiendo el día en una especie de penumbra permanente. Además, el aire de Venus es tan denso que los sonidos se propagan de manera diferente. Las ondas sonoras viajarían más rápido, pero también se distorsionarían. Tu voz, si pudieras hablar allí, sonaría más grave y profunda, como si viniera desde el fondo de una cueva. Y cada paso sería una lucha. La presión atmosférica es 90 veces mayor que la de la Tierra, equivalente al peso que sentirías a casi 1 kilómetro bajo el mar. Ningún ser humano podría resistir ni unos segundos sin ser aplastado. Las temperaturas, por supuesto, serían imposibles de soportar. En la superficie, el calor alcanza los 460 grados Celsius, más que suficiente para derretir plomo o acero. Todo lo que conocemos como sólido se volvería líquido en cuestión de minutos. Por eso, ninguna nave espacial ha sobrevivido mucho tiempo allí. Las misiones soviéticas Venera fueron las únicas que lograron tocar su suelo y enviar fotografías reales antes de ser destruidas. La Venera 13, por ejemplo, aguantó poco más de 2 horas antes de ser consumida por el calor. Las imágenes que lograron transmitir son, al mismo tiempo, fascinantes y aterradoras. Muestran un terreno rocoso, agrietado, de tonos anaranjados y amarillentos, con un horizonte bajo y un cielo opaco. No hay viento visible ni movimiento alguno, solo una calma sofocante. Es un paisaje tan inmóvil que parece pertenecer a otro universo. Ver esas fotografías es mirar el infierno a través de los ojos de una máquina. Lo más impresionante es que esas fotos son las únicas que existen de la superficie real de Venus. Ninguna otra nación ni misión ha logrado repetir el experimento. Desde entonces, la humanidad solo ha podido observar el planeta desde la distancia, a través de nubes o con radar. Es como si Venus hubiera cerrado sus puertas después de mostrarnos su rostro por un instante, dejando una advertencia silenciosa para quien intente regresar. A pesar de todo su fuego, Venus no emite luz propia. Brilla porque refleja la del Sol, pero lo hace con una perfección que roza lo poético. Su albedo, la medida de cuánta luz refleja, es uno de los más altos del sistema solar, casi el 70%. Es el espejo más brillante del cosmos cercano, pero su belleza es una ilusión. Refleja luz, sí, pero debajo de esa capa resplandeciente hay destrucción, calor y soledad. Es la paradoja perfecta entre la apariencia y la realidad. Los científicos consideran a Venus un ejemplo extremo de lo que ocurre cuando un planeta pierde el equilibrio climático. Hace miles de millones de años, pudo haber tenido océanos y temperaturas más suaves, pero el efecto invernadero, alimentado por el dióxido de carbono,
Atrapó el calor del sol y lo transformó en una caldera sin escape. Los mares se evaporaron, las nubes se volvieron tóxicas, y el planeta entró en un ciclo de autodestrucción térmica. Lo que hoy vemos brillar en el cielo es, en cierto modo, la memoria de un paraíso perdido. Venus también nos enseña que la belleza puede ser engañosa. Desde la Tierra, su luz inspira calma y armonía, pero en realidad proviene de un lugar donde nada puede sobrevivir. Es el recordatorio cósmico de que la apariencia no siempre revela la verdad. Esa lección, trasladada a la humanidad, resuena con fuerza. Brillamos hacia afuera, pero muchas veces escondemos caos, presión y tormentas por dentro. Venus es el espejo en el que podemos reconocernos. Otra curiosidad fascinante es que, debido a su rotación tan lenta, su superficie se calienta de manera casi uniforme. No existen días y noches marcados como en la Tierra. El calor se distribuye por toda la atmósfera, de modo que la temperatura del día y la noche apenas varía. En Venus, la oscuridad no trae alivio. Es un mundo donde la noche también quema. La densa atmósfera produce un efecto visual sorprendente. Si pudieras estar allí, los objetos lejanos parecerían más grandes y cercanos de lo que realmente son, debido a la refracción extrema de la luz. Incluso el horizonte se vería curvado hacia arriba, como si el planeta se doblara sobre sí mismo. Es un lugar donde la física engaña a los sentidos, donde nada es exactamente lo que parece. Y curiosamente, aunque es el planeta más parecido a la Tierra en tamaño y composición, es el más hostil de todos. Esa similitud inicial lo convierte en un espejo distorsionado de nuestro hogar. Mismo origen, destino diferente. Algunos científicos llaman a Venus el gemelo malvado de la Tierra, un recordatorio de lo que podría ocurrirnos si dejamos que el equilibrio climático se rompa. Su infierno no es una maldición divina, sino una consecuencia natural del exceso. Venus, entonces, no es solo un punto brillante en el cielo. Es una lección escrita en fuego y luz. Cada vez que lo observamos desde la Tierra, estamos viendo el resultado final de un planeta que una vez pudo ser como el nuestro y terminó convertido en un espejo ardiente del fracaso climático. Su brillo, tan hermoso, es también una advertencia silenciosa. Así de brillante puede ser la destrucción. Por eso, la próxima vez que veas a Venus al amanecer o al atardecer, míralo con otros ojos. No como una simple estrella, sino como una historia viva. Detrás de ese punto luminoso se esconde un mundo de extremos, de belleza y tragedia, de calma y furia. Es un espejo del universo y de nosotros mismos. Brillamos intensamente, pero debemos recordar que toda luz, si no se equilibra, puede acabar consumiéndose a sí misma.